El 18 de marzo de 1938, a las 10 de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas del Río se dirigió al pueblo mexicano mediante transmisión radiofónica desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México para anunciar una decisión que cambiaría para siempre la historia de México y que reverberaría en todo el mundo colonizado como ejemplo de que naciones pequeñas podían desafiar exitosamente a corporaciones transnacionales y a potencias imperiales. Con voz firme pero contenida, Cárdenas anunció que el gobierno mexicano había expropiado todas las propiedades, instalaciones, equipos y reservas petroleras de 17 compañías extranjeras que operaban en México, principalmente subsidiarias de dos gigantes globales, Standard Oil de Estados Unidos y Royal Dutch Shell de Gran Bretaña y Holanda. Esta decisión, conocida como la expropiación petrolera, fue el acto más audaz de afirmación de soberanía nacional en la historia moderna de América Latina, un momento cuando un presidente de un país en desarrollo enfrentó a las corporaciones más poderosas del mundo, respaldadas por gobiernos que habían demostrado disposición a utilizar fuerza militar para proteger intereses petroleros, y no solo sobrevivió, sino que prevaleció, creando Petróleos Mexicanos Pemex, que se convertiría en símbolo del nacionalismo económico mexicano y en modelo para movimientos de liberación económica en el tercer mundo. Esta es la historia completa de cómo Lázaro Cárdenas, un general forjado en la Revolución Mexicana, enfrentó a Standard Oil y Shell, nacionalizó el petróleo mexicano y ganó contra todas las probabilidades. Para comprender la magnitud de lo que Cárdenas logró el 18 de marzo de 1938, debemos retroceder décadas para entender cómo México había perdido control de su recurso natural más valioso y cómo las compañías petroleras extranjeras habían construido un imperio económico en territorio mexicano que funcionaba efectivamente como Estado dentro del Estado. La historia del petróleo en México comienza en el siglo XIX, cuando geólogos identificaron abundantes depósitos de petróleo, particularmente en las regiones costeras del Golfo de México, en estados como Veracruz y Tamaulipas. Sin embargo, México carecía de tecnología, capital y experiencia técnica para explotar estos recursos. Durante el largo régimen dictatorial de Porfirio Díaz, que gobernó México de 1876 a 1911, el país implementó políticas económicas que favorecían inversión extranjera masiva, ofreciendo concesiones extremadamente generosas a compañías estadounidenses y europeas para desarrollar recursos naturales, construir ferrocarriles y establecer industrias. En el caso del petróleo, el Código de Minería de 1884, que el régimen de Díaz promulgó, otorgaba a propietarios de tierra derechos sobre recursos del subsuelo, rompiendo con tradición legal española que había prevalecido durante período colonial y que establecía que el subsuelo pertenecía a la corona y posteriormente a la nación. Este cambio legal, aparentemente técnico, tuvo consecuencias enormes porque permitió a compañías extranjeras adquirir derechos petroleros simplemente comprando o arrendando tierras superficiales, frecuentemente de terratenientes mexicanos que no comprendían el valor de los recursos bajo sus propiedades y que vendían por precios ridículos. Adicionalmente, el régimen de Díaz otorgó exenciones fiscales masivas a compañías petroleras extranjeras, eximiéndolas de impuestos sobre exportaciones, importaciones de equipos y producción durante décadas, efectivamente subsidiando su saqueo de recursos mexicanos. Bajo estas condiciones extraordinariamente favorables, compañías petroleras estadounidenses y británicas se establecieron en México durante las primeras décadas del siglo XX. Edward Doheny, empresario petrolero estadounidense, fue pionero desarrollando campos petroleros en México después de descubrir petróleo cerca de Tampico en 1898. Estableció la Mexican Petroleum Company, que se convirtió en productor mayor. Whitman Pearson, ingeniero y empresario británico posteriormente conocido como Lord Cowdray, estableció la compañía mexicana de petróleo El Águila, que fue posteriormente adquirida por Royal Dutch Shell, convirtiéndose en su operación principal en América Latina. Standard Oil de Nueva Jersey, el gigante petrolero estadounidense, creado por John D. Rockefeller, también estableció operaciones significativas en México mediante subsidiarias.
Para 1920, México era segundo productor mundial de petróleo después de Estados Unidos, produciendo más de 150 millones de barriles anuales, cantidad asombrosa que representaba aproximadamente 25% de la producción mundial. Prácticamente todo este petróleo era controlado por compañías extranjeras que exportaban la inmensa mayoría a Estados Unidos y Europa, dejando a México con porcentaje minúsculo de ganancias mediante regalías e impuestos que las compañías frecuentemente evadían mediante contabilidad creativa. Las compañías petroleras construyeron verdaderos enclaves en regiones petroleras, con ciudades completas donde trabajadores vivían en campamentos controlados por las compañías. Compraban en tiendas de las compañías con moneda emitida por las compañías y estaban sujetos a reglas de las compañías más que a leyes mexicanas. Estos enclaves funcionaban como territorios extranjeros dentro de México, con guardias privadas armadas de las compañías manteniendo orden, con funcionarios consulares estadounidenses y británicos interviniendo constantemente en favor de las compañías, y con amenazas de intervención militar extranjera si el gobierno mexicano intentaba regular las operaciones. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz y que se extendió durante una década de guerra civil devastadora, fue en parte reacción contra precisamente este tipo de explotación económica por intereses extranjeros y élites mexicanas aliadas con ellos. Los ideales revolucionarios incluían recuperación de recursos naturales para beneficio del pueblo mexicano, redistribución de tierra, derechos laborales y afirmación de soberanía nacional contra dominación extranjera. Estos ideales fueron plasmados en la Constitución de 1917, documento radical que emergió de la Revolución y que sigue siendo Constitución vigente de México, aunque profundamente enmendada. El artículo 27 de esta Constitución fue particularmente revolucionario, estableciendo que la propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, que la nación tiene derecho de imponer a la propiedad privada modalidades que dicte el interés público y, crucialmente, que el dominio de la nación sobre recursos del subsuelo es inalienable e imprescriptible. Este artículo 27 revertía efectivamente las políticas porfirianas que habían permitido apropiación privada de recursos del subsuelo. Establecía que aunque propietarios de tierra podían explotar recursos del subsuelo, lo hacían mediante concesiones otorgadas por la nación, no mediante derecho inherente de propiedad. Para las compañías petroleras extranjeras que habían adquirido supuestos derechos perpetuos sobre depósitos petroleros bajo el régimen de Díaz, el artículo 27 era amenaza existencial. Si se aplicaba retroactivamente a concesiones existentes, podría anular sus derechos y permitir al gobierno mexicano recuperar control del petróleo. Las compañías petroleras, respaldadas por gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, se opusieron ferozmente a la aplicación del artículo 27, argumentando que violaba derechos de propiedad adquiridos legalmente, que constituía confiscación sin compensación adecuada y que destruiría confianza de inversores extranjeros en México. Durante los años 20, mientras México intentaba reconstruirse después de la devastación revolucionaria, gobierno tras gobierno enfrentó presión intensa de compañías petroleras y de gobiernos extranjeros para no aplicar el artículo 27 retroactivamente. Estados Unidos condicionó reconocimiento diplomático del gobierno mexicano y acceso a préstamos a garantías de que derechos petroleros adquiridos antes de 1917 serían respetados. En 1923, mediante los llamados Acuerdos de Bucareli, el gobierno mexicano del presidente Álvaro Obregón acordó no aplicar retroactivamente el artículo 27 a terrenos petroleros donde trabajo positivo había sido realizado antes de 1917, efectivamente protegiendo las concesiones principales de las compañías extranjeras. Este acuerdo fue criticado por nacionalistas mexicanos como capitulación humillante ante presiones extranjeras, pero los gobiernos mexicanos de los años 20, débiles y necesitados de reconocimiento internacional y crédito, tenían poco margen de negociación. Sin embargo, aunque gobiernos mexicanos no aplicaron retroactivamente el artículo 27 completamente,
sí comenzaron a regular la industria petrolera más estrictamente, imponiendo impuestos más altos, requiriendo que compañías confirmaran sus concesiones mediante solicitudes formales y estableciendo regulaciones laborales y ambientales. Las compañías resistieron cada uno de estos intentos, utilizando su poder económico para corromper funcionarios, su influencia política para presionar gobiernos, y cuando era necesario, amenazas de intervención militar extranjera. En varias ocasiones durante los años 20, buques de guerra estadounidenses y británicos fueron enviados a costas mexicanas en demostraciones de fuerza diseñadas para intimidar al gobierno mexicano y proteger intereses petroleros. Compañías también financiaron rebeliones contra gobierno central cuando éste adoptaba políticas nacionalistas, contribuyendo a inestabilidad política que caracterizó a México durante década posterior a la Revolución. Es en este contexto histórico de lucha prolongada entre nacionalismo mexicano y poder de compañías petroleras extranjeras que debemos entender el ascenso de Lázaro Cárdenas a la presidencia. Cárdenas nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán, estado en el occidente de México caracterizado por agricultura y pobreza rural. Su familia era de clase media-baja, propietaria de pequeño negocio pero sin riqueza significativa. Cárdenas tuvo educación formal limitada, abandonando la escuela a edad temprana para trabajar y ayudar a sostener a su familia. En 1913, a los 18 años, se unió a las fuerzas revolucionarias que luchaban contra el régimen dictatorial de Victoriano Huerta, que había asesinado al presidente democráticamente electo Francisco Madero. Durante la siguiente década de guerra revolucionaria, Cárdenas ascendió rápidamente en rangos militares debido a valentía en combate, habilidad táctica y lealtad a líderes revolucionarios victoriosos. Para 1920, cuando Guerra Revolucionaria estaba terminando, Cárdenas era general de brigada, uno de los oficiales jóvenes que emergían de la revolución con prestigio militar y ambiciones políticas. A diferencia de muchos generales revolucionarios que utilizaron su poder militar para enriquecerse mediante corrupción y extorsión, Cárdenas mantuvo reputación de honestidad personal y compromiso genuino con ideales revolucionarios de justicia social. Sirvió como gobernador de su estado natal, Michoacán, de 1928 a 1932, donde implementó reformas agrarias distribuyendo tierra a campesinos, expandió educación construyendo escuelas rurales y apoyó organización de trabajadores en sindicatos para defender sus derechos contra empleadores. Su gobierno en Michoacán fue visto como modelo de lo que la revolución prometía: transferencia real de poder y recursos a clases populares. En 1933, Plutarco Elías Calles, el hombre fuerte que había dominado política mexicana desde 1924, controlando presidentes sucesivos desde detrás del escenario como jefe máximo de la revolución, seleccionó a Cárdenas como candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario, predecesor del actual PRI. Calles eligió a Cárdenas esperando que sería presidente dócil, que seguiría instrucciones como habían hecho presidentes anteriores. Cárdenas ganó elección de julio de 1934 por margen abrumador y asumió presidencia el 1 de diciembre de 1934. Sin embargo, rápidamente quedó claro que Cárdenas no sería marioneta de Calles, sino que tenía agenda propia basada en implementación radical de ideales revolucionarios que habían sido traicionados por corrupción y conservadurismo de gobiernos previos. El conflicto entre Cárdenas y Calles escaló durante 1935, cuando Cárdenas comenzó a implementar políticas que Calles consideraba demasiado radicales. Expansión masiva de reforma agraria, distribuyendo millones de hectáreas a campesinos, apoyo decidido a huelgas laborales contra empresas nacionales y extranjeras, y purga de callistas de posiciones gubernamentales. En junio de 1935, Calles criticó públicamente a Cárdenas, desafiándolo abiertamente. Cárdenas respondió con audacia que sorprendió a observadores. Forzó renuncia de todo su gabinete, nombró nuevo gabinete de leales personales y movilizó apoyo de organizaciones obreras y campesinas que organizaron manifestaciones masivas respaldando a Cárdenas contra Calles.
Cuando quedó claro que Cárdenas controlaba lealtad de sectores organizados de población y de suficientes elementos militares, Calles y sus principales aliados fueron arrestados en abril de 1936 y exiliados a Estados Unidos, terminando efectivamente el maximato y estableciendo a Cárdenas como presidente con poder real independiente. Con Calles neutralizado, Cárdenas procedió a implementar programa de reformas revolucionarias más ambicioso que México había visto. Distribuyó aproximadamente 18 millones de hectáreas de tierra a más de 800.000 campesinos mediante reforma agraria, más que todos los gobiernos revolucionarios anteriores combinados. Promovió educación socialista en escuelas públicas diseñada para crear conciencia de clase y compromiso con transformación social. Fortaleció sindicatos obreros organizándolos en confederaciones nacionales vinculadas al gobierno, creando corporativismo que proporcionaba a trabajadores beneficios materiales reales en salarios y condiciones laborales a cambio de lealtad política al régimen. Nacionalizó ferrocarriles que habían sido controlados por capital extranjero. Proporcionó asilo político a refugiados de la Guerra Civil Española, acogiendo a decenas de miles de republicanos que huían de Victoria de Franco. Y crucialmente para nuestra historia, adoptó posición cada vez más confrontacional hacia compañías petroleras extranjeras que operaban en México. El conflicto entre el gobierno de Cárdenas y las compañías petroleras se intensificó progresivamente entre 1934 y 1938, escalando desde disputas sobre impuestos y regulaciones hacia confrontación total sobre quién controlaba realmente el petróleo mexicano. El detonante inmediato fue conflicto laboral. Durante años 30, bajo protección del gobierno de Cárdenas, trabajadores petroleros se organizaron en Sindicato Nacional, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, fundado oficialmente en agosto de 1935. Este sindicato demandaba mejoras significativas en salarios, condiciones de trabajo y beneficios sociales. Los trabajadores petroleros habían sufrido durante décadas condiciones laborales brutales, jornadas extenuantes, salarios bajos comparados con ganancias masivas de compañías, viviendas inadecuadas en campamentos controlados por empresas, ausencia de servicios médicos adecuados y discriminación donde trabajadores mexicanos recibían salarios menores que empleados extranjeros por trabajo idéntico. En 1937, el sindicato petrolero presentó demandas formales a las compañías, incluyendo aumentos salariales sustanciales, reducción de jornada laboral, mejoras en vivienda y servicios médicos, y establecimiento de cláusulas de exclusión sindical que garantizarían que solo trabajadores sindicalizados pudieran ser empleados. Las compañías rechazaron estas demandas categóricamente, argumentando que eran económicamente imposibles, que destruirían rentabilidad de operaciones petroleras en México y que constituían intromisión inaceptable en prerrogativas gerenciales. Las compañías estaban acostumbradas a décadas de dominación absoluta donde determinaban unilateralmente todas las condiciones de empleo y veían las demandas sindicales respaldadas por gobierno como desafío fundamental a su autoridad. Cuando negociaciones directas fracasaron, el sindicato petrolero declaró huelga el 31 de mayo de 1937. Esta huelga paralizó producción petrolera de México casi completamente, afectando exportaciones que eran fuente importante de ingresos de divisas para país. El gobierno de Cárdenas, en lugar de reprimir la huelga como gobiernos anteriores habrían hecho, apoyó a trabajadores y presionó a compañías para negociar seriamente. Después de semanas de huelga, gobierno intervino formalmente invocando autoridad constitucional para resolver conflictos laborales que afectaban sectores estratégicos de economía. El caso fue sometido a Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, organismo gubernamental tripartito con representación de gobierno, empleadores y trabajadores que tenía autoridad legal para imponer soluciones vinculantes en disputas laborales. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje condujo investigación exhaustiva de operaciones de compañías petroleras, examinando sus registros financieros, condiciones de trabajo y capacidad de pago. En diciembre de 1937, la Junta emitió laudo
que respaldaba sustancialmente las demandas de trabajadores, ordenando a compañías implementar aumentos salariales significativos, mejoras en condiciones de trabajo y beneficios adicionales, calculando costo total del laudo en aproximadamente 26 millones de pesos anuales. Las compañías petroleras rechazaron el laudo vehementemente, argumentando que era confiscatorio, basado en análisis económico defectuoso, y que implementarlo haría operaciones en México no rentables, forzándolas a abandonar el país. Apelaron el laudo ante la Suprema Corte de Justicia, esperando que el tribunal más alto invalidara la decisión de la Junta. Sin embargo, en marzo de 1938, la Suprema Corte de Justicia de México confirmó el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, determinando que era legal, justificado y vinculante. Las compañías tenían plazo de una semana para cumplir con el laudo, implementando aumentos salariales y beneficios ordenados. Esta decisión de la Suprema Corte colocó a compañías petroleras ante decisión crucial: cumplir con laudo aceptando precedente de que gobierno mexicano podía imponer condiciones a sus operaciones, o desafiar abiertamente decisión de Tribunal Supremo del país, lo cual constituiría rebelión contra autoridad legal mexicana y podría provocar respuesta gubernamental drástica. Las compañías petroleras eligieron desafío abierto. Declararon públicamente que no cumplirían con el laudo, que la decisión era económicamente imposible de implementar y que estaban preparadas para abandonar México si el gobierno intentaba forzar cumplimiento. Esta era táctica que había funcionado en pasado: amenazar con retiro de inversión extranjera para intimidar gobierno mexicano a capitular. Las compañías calculaban que gobierno de Cárdenas, enfrentando potencial colapso de industria petrolera y pérdida de ingresos fiscales y de exportaciones que el petróleo generaba, no tendría opción más que negociar acuerdo más favorable a compañías. Además, confiaban en que sus gobiernos nacionales, particularmente Estados Unidos y Gran Bretaña, intervendrían para proteger sus intereses, como habían hecho consistentemente en décadas anteriores cuando gobiernos mexicanos habían intentado regular industria petrolera. Lo que las compañías subestimaron fundamentalmente fue la determinación de Lázaro Cárdenas y el contexto político mexicano de 1938. Para Cárdenas, el desafío abierto de compañías extranjeras a decisión de Suprema Corte Mexicana no era simplemente disputa laboral, sino cuestión de soberanía nacional. Si compañías extranjeras podían ignorar decisiones de tribunales mexicanos con impunidad, entonces México no era realmente país soberano, sino semicolonia, donde capital extranjero determinaba lo que leyes mexicanas significaban. Cárdenas convocó reuniones urgentes de su gabinete durante días después de la negativa de compañías a cumplir el laudo. Consultó con asesores legales, económicos y políticos sobre opciones disponibles. La conclusión fue que gobierno tenía autoridad constitucional para expropiar propiedades de compañías si éstas violaban leyes mexicanas o actuaban contra interés público. El 18 de marzo de 1938, después de que compañías mantuvieron su negativa a cumplir el laudo más allá del plazo establecido por Suprema Corte, Cárdenas tomó decisión histórica. Firmó decreto presidencial expropiando todas las propiedades, instalaciones, equipos y reservas petroleras de 17 compañías petroleras extranjeras operando en México, incluyendo subsidiarias de Standard Oil, Royal Dutch Shell y otras corporaciones estadounidenses, británicas y holandesas. La expropiación se justificaba legalmente invocando artículo 27 de Constitución, que establecía dominio nacional sobre recursos del subsuelo y derecho del Estado a expropiar propiedad privada por causa de utilidad pública mediante compensación, y invocando ley de expropiación que establecía procedimientos para tales acciones. Esa noche, Cárdenas se dirigió a la nación mediante radio, medio de comunicación masivo que alcanzaba a millones de mexicanos en ciudades y áreas rurales. En mensaje que duró aproximadamente 20 minutos, Cárdenas explicó las razones de la expropiación con lenguaje claro y directo. Describió décadas de explotación económica de México por compañías petroleras extranjeras que habían extraído riqueza masiva mientras pagaban impuestos mínimos y proporcionaban condiciones laborales deplorables a trabajadores mexicanos.
Explicó cómo compañías habían desafiado repetidamente autoridad de gobierno mexicano y de tribunales mexicanos, actuando como si estuvieran por encima de leyes de México. Argumentó que permitir que esta situación continuara habría significado renunciar a soberanía nacional y aceptar estatus de semicolonia, y anunció que gobierno mexicano asumiría control directo de industria petrolera, comprometiéndose a compensar a compañías expropiadas según valor de sus propiedades, pero afirmando que petróleo pertenecía a nación mexicana y sería explotado para beneficio del pueblo mexicano. El mensaje de Cárdenas resonó profundamente con millones de mexicanos que lo escucharon por radio o que aprendieron de él en días siguientes. Para muchos, particularmente para clases populares que habían sufrido explotación económica y humillación nacional, la expropiación petrolera era acto de justicia y dignidad largamente esperado. Era momento en que México finalmente se ponía de pie ante potencias extranjeras y corporaciones transnacionales, afirmando su derecho como nación soberana a controlar sus propios recursos naturales. En días y semanas siguientes a la expropiación, ocurrió manifestación extraordinaria de apoyo popular a la decisión de Cárdenas. Manifestaciones masivas en Ciudad de México y ciudades de todo país respaldaron la expropiación. Organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y de clase media organizaron colectas para ayudar a pagar indemnización a compañías expropiadas, con personas donando ahorros, joyas, animales, cualquier cosa de valor en gesto simbólico de solidaridad nacional. La respuesta internacional fue predeciblemente hostil. Los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda protestaron vigorosamente, caracterizando la expropiación como confiscación ilegal de propiedad, violación de derecho internacional y acto que destruiría confianza de inversores extranjeros en México. Las compañías petroleras expropiadas lanzaron campaña internacional masiva para aislar económicamente a México y forzar reversión de la expropiación. Demandaron compensación inmediata y completa, valuando sus propiedades en cientos de millones de dólares. Cifras que gobierno mexicano argumentaba estaban masivamente infladas y que México, país pobre que acababa de salir de década de guerra civil, no podía posiblemente pagar inmediatamente. Las compañías organizaron boicot internacional del petróleo mexicano, presionando a compradores potenciales para no adquirir petróleo expropiado bajo amenaza de ser excluidos de mercados controlados por Standard Oil y Shell. Bloquearon venta de equipos y repuestos necesarios para mantener operaciones de refinación y producción, y presionaron a sus gobiernos para imponer sanciones económicas contra México. El gobierno de Estados Unidos, bajo presidencia de Franklin D. Roosevelt, enfrentaba dilema complejo. Por un lado, Standard Oil y otras compañías estadounidenses expropiadas demandaban intervención gubernamental fuerte para proteger sus intereses, incluyendo potencialmente intervención militar como Estados Unidos había hecho en múltiples ocasiones anteriores en América Latina y el Caribe para proteger inversiones estadounidenses. Por otro lado, Roosevelt estaba implementando política del buen vecino hacia América Latina que rechazaba intervenciones militares directas en favor de diplomacia y cooperación hemisférica, particularmente importante dado contexto de ascenso del fascismo en Europa y Japón que amenazaba seguridad hemisférica. Adicionalmente, Roosevelt enfrentaba oposición política interna de sectores progresistas que simpatizaban con México y que argumentaban que compañías petroleras habían explotado México injustamente durante décadas. Estados Unidos decidió no intervenir militarmente, pero sí implementó presiones económicas significativas contra México. Suspendió compras de plata mexicana, que era exportación importante para México. El Tesoro estadounidense dejó de apoyar el peso mexicano que había estado sosteniendo mediante acuerdos de estabilización cambiaria. Bancos estadounidenses cortaron líneas de crédito a México. Y diplomáticamente, Estados Unidos apoyó demandas de compañías petroleras de compensación inmediata y completa. Sin embargo, estas presiones fueron calibradas cuidadosamente para evitar empujar a México hacia colapso total o hacia alianza con potencias del eje que ya estaban cortejando a México, ofreciendo comprar petróleo expropiado y proporcionar asistencia técnica. Gran Bretaña, bajo gobierno conservador mucho menos simpatizante,
con nacionalismo económico mexicano que Roosevelt, adoptó posición más dura, rompió relaciones diplomáticas con México, retiró su embajador y organizó presión internacional en foros como Liga de Naciones para condenar la expropiación. Royal Dutch Shell, corporación anglo-holandesa, fue particularmente agresiva litigando contra México en tribunales internacionales, demandando compensación masiva y organizando boicot del petróleo mexicano en Europa. Los británicos calculaban que México, privado de mercados de exportación y de acceso a tecnología y repuestos que solo compañías petroleras podían proporcionar, se vería forzado a negociar términos que revertirían efectivamente la expropiación o que compensarían a compañías tan generosamente que la nacionalización sería victoria pírrica. México enfrentó desafíos económicos y técnicos enormes después de la expropiación. La industria petrolera mexicana dependía completamente de tecnología, equipos y experiencia técnica de compañías extranjeras. Cuando estas compañías fueron expropiadas, miles de técnicos y gerentes extranjeros abandonaron México, llevándose consigo conocimiento operacional crucial. Los equipos de refinación y extracción eran complejos y requerían mantenimiento especializado y repuestos que solo compañías expropiadas o sus proveedores controlaban. México carecía de ingenieros petroleros, geólogos y técnicos en números suficientes para operar industria. Las finanzas eran igualmente desafiantes. México debía compensar a compañías expropiadas, pero no tenía recursos para pago inmediato, y necesitaba inversión masiva para mantener producción petrolera, pero no tenía acceso a capital internacional debido al boicot. Para administrar la industria petrolera nacionalizada, Gobierno de Cárdenas creó Petróleos Mexicanos, Pemex, empresa estatal que asumiría control de todas las operaciones petroleras previamente manejadas por compañías privadas. Pemex fue fundada oficialmente el 7 de junio de 1938 mediante decreto presidencial, consolidando empresas petroleras estatales menores que habían existido previamente y asumiendo activos expropiados de compañías extranjeras. Desde inicio, Pemex fue concebida no solo como empresa comercial, sino como instrumento de soberanía nacional y desarrollo económico, con mandato de explotar recursos petroleros para beneficio de nación mexicana, de proporcionar energía a precios accesibles para industria nacional y de generar ingresos para gobierno que podrían financiar desarrollo social. Los primeros años de Pemex fueron extraordinariamente difíciles. La producción petrolera cayó significativamente debido a salida de técnicos extranjeros, falta de repuestos y sabotaje que compañías expropiadas organizaron destruyendo documentos técnicos y dañando equipos antes de abandonar instalaciones. Las exportaciones colapsaron debido al boicot internacional. Pemex operaba con pérdidas porque debía mantener precios domésticos bajos para apoyar economía mexicana mientras enfrentaba costos operacionales altos debido a ineficiencias y falta de economías de escala. El gobierno mexicano tuvo que subsidiar Pemex masivamente mediante transferencias fiscales para evitar su colapso. Había predicciones generalizadas de analistas internacionales y de compañías expropiadas de que Pemex fracasaría, que México sería incapaz de mantener producción petrolera sin experiencia de compañías internacionales, y que Gobierno de Cárdenas eventualmente sería forzado a invitar de regreso a compañías extranjeras en términos humillantes. Sin embargo, México demostró capacidad de adaptación y resiliencia notables. Ingenieros y técnicos mexicanos que habían trabajado para compañías extranjeras en posiciones subordinadas asumieron responsabilidades de gestión y operación, aprendiendo mediante experiencia práctica. México reclutó expertos extranjeros de países que no participaban en el boicot, particularmente técnicos alemanes e italianos, para proporcionar asistencia temporal mientras se entrenaba personal mexicano. Universidades mexicanas expandieron programas de ingeniería petrolera y geología para formar técnicos nacionales. Y crucialmente, trabajadores petroleros mexicanos respondieron con patriotismo y dedicación extraordinarios, trabajando jornadas extenuantes para mantener producción a pesar de escasez de equipos y recursos. En términos de mercados, México encontró compradores para su petróleo fuera de circuitos controlados por compañías angloamericanas.
Alemania nazi e Italia fascista, que enfrentaban sus propios boicots internacionales y que necesitaban desesperadamente petróleo para sus crecientes industrias militares. Compraron petróleo mexicano pagando en efectivo o mediante trueque de equipos industriales y maquinaria. Japón también compró petróleo mexicano. Estas ventas a potencias del eje eran controvertidas éticamente, dado que fortalecían capacidades militares de regímenes fascistas, pero para México eran necesidad económica de supervivencia. Además, el comercio con Alemania, Italia y Japón proporcionó a México apalancamiento diplomático, demostrando a Estados Unidos y Gran Bretaña que si lo presionaban demasiado, México podría alinearse con potencias del eje, resultado indeseable para democracias occidentales, especialmente después del inicio de Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939. La cuestión de compensación a compañías expropiadas fue fuente de disputa prolongada que no se resolvió completamente hasta años 40. México argumentaba que compensación debía calcularse basándose en valor de activos físicos, como instalaciones y equipos, y debía deducir impuestos no pagados históricamente por compañías y daños ambientales causados por operaciones petroleras. Usando esta metodología, gobierno mexicano estimaba compensación total debida en aproximadamente $50 millones. Las compañías expropiadas argumentaban que compensación debía incluir no solo valor de activos físicos, sino también valor presente de ganancias futuras que habrían obtenido si hubieran continuado operando, valor de reservas petroleras probadas en subsuelo y daños por lucro cesante. Usando esta metodología, compañías demandaban compensación de varios cientos de millones de dólares, cifras que México consideraba extorsivas y que estaba completamente incapaz de pagar. Con compañías estadounidenses, particularmente con Standard Oil, negociaciones fueron particularmente tensas. Standard Oil rechazó ofertas iniciales de México como insultantemente bajas y litigó agresivamente. Sin embargo, inicio de Segunda Guerra Mundial cambió cálculo estratégico de Estados Unidos. Con guerra en Europa y creciente tensión con Japón, Estados Unidos necesitaba cooperación de México para seguridad hemisférica, para acceso a materias primas estratégicas, incluyendo minerales que México producía, y para prevenir potencial alineación mexicana con eje. En 1941, después de entrada de Estados Unidos en guerra tras Pearl Harbor, presión estadounidense sobre México disminuyó dramáticamente. En abril de 1942, gobiernos de México y Estados Unidos firmaron acuerdo global de compensación donde México acordó pagar $24 millones a compañías petroleras estadounidenses expropiadas, monto significativamente menor que demandas originales de compañías, pero aceptado por gobierno estadounidense que priorizaba cooperación mexicana en esfuerzo de guerra sobre intereses de compañías petroleras. Con compañías británicas, particularmente Shell, negociaciones fueron aún más prolongadas y difíciles. Gran Bretaña mantuvo posición más dura, rechazando ofertas mexicanas de compensación como inadecuadas y manteniendo ruptura de relaciones diplomáticas. Sin embargo, Segunda Guerra Mundial también afectó posición británica. Con Gran Bretaña luchando por supervivencia contra Alemania nazi y necesitando desesperadamente petróleo para su esfuerzo de guerra, no podía darse el lujo de mantener indefinidamente disputa con México sobre compensación de instalaciones petroleras que de todas formas ya no controlaba. En 1947, 9 años después de la expropiación, México y Gran Bretaña finalmente llegaron a acuerdos sobre compensación, con México pagando aproximadamente $81 millones a compañías británicas, suma que sería pagada en plazos durante varios años. El impacto de la expropiación petrolera en México fue transformador en múltiples dimensiones. Económicamente, aunque los primeros años fueron difíciles, Pemex eventualmente se consolidó como empresa estatal masiva que proporcionó energía barata a industria mexicana, facilitando industrialización, que generó empleos para decenas de miles de trabajadores mexicanos y que produjo ingresos fiscales sustanciales para gobierno mediante impuestos y transferencias directas. Durante décadas posteriores a la expropiación, Pemex fue motor de desarrollo económico mexicano,
símbolo de capacidad de México para administrar industrias complejas sin dependencia de capital extranjero y fuente de orgullo nacional. Políticamente, la expropiación petrolera consolidó legitimidad del régimen revolucionario mexicano, demostrando que el gobierno estaba dispuesto a enfrentar intereses extranjeros poderosos para defender soberanía nacional y recursos nacionales. Fortaleció enormemente el presidencialismo mexicano, estableciendo precedente de que el presidente podía tomar decisiones audaces en interés nacional con apoyo de sectores populares organizados incluso contra oposición de élites económicas y potencias extranjeras. Culturalmente, el 18 de marzo se convirtió en fecha cívica fundamental en calendario mexicano, celebrada anualmente como día de afirmación de soberanía nacional y de dignidad frente a imperialismo. La figura de Lázaro Cárdenas fue elevada a estatus casi mítico como presidente nacionalista que desafió a Estados Unidos y ganó, como líder que priorizó intereses de nación sobre presiones extranjeras, y como ejemplo de estadista con principios dispuesto a arriesgar su posición política por causas que consideraba justas. Generaciones de mexicanos fueron educadas en escuelas sobre expropiación petrolera como momento definitorio de historia nacional moderna, comparable en importancia simbólica a Independencia de 1810 o Revolución de 1910. Internacionalmente, expropiación petrolera mexicana tuvo impacto enorme como precedente y ejemplo para países en desarrollo en todo mundo que buscaban recuperar control de recursos naturales de manos de corporaciones transnacionales. Durante décadas posteriores, múltiples países siguieron modelo mexicano nacionalizando industrias petroleras y otras industrias extractivas, invocando explícitamente ejemplo de Cárdenas y México. Irán nacionalizó su industria petrolera en 1951 bajo gobierno de Mohammad Mossadegh, citando precedente mexicano, aunque en ese caso, intervención de CNA y MI6 británica derrocó a Mossadegh y reimpuso control de compañías extranjeras. Países árabes productores de petróleo gradualmente incrementaron control sobre sus recursos petroleros durante años 50 y 60, eventualmente nacionalizando completamente en años 70. Venezuela nacionalizó su industria petrolera en 1976. Bolivia, Ecuador y otros países latinoamericanos nacionalizaron recursos naturales en diferentes momentos, siempre invocando derecho de naciones soberanas a controlar sus propios recursos que México había afirmado en 1938. Sin embargo, la historia de Pemex posterior a Cárdenas ha sido compleja y frecuentemente problemática, ilustrando desafíos de empresas estatales en economías en desarrollo. Aunque Pemex fue exitosa durante décadas proporcionando energía y ingresos fiscales, también desarrolló problemas crónicos de corrupción, ineficiencia y politización. Como monopolio estatal protegido de competencia, Pemex carecía de incentivos para operar eficientemente. Sus sindicatos se convirtieron en feudos de poder donde líderes sindicales corruptos controlaban contrataciones y operaciones, desviando recursos masivos. Gobiernos mexicanos sucesivos utilizaron Pemex como fuente de patronazgo político, nombrando directores basándose en lealtad política más que en competencia técnica. Y gobiernos sobreexplotaron Pemex fiscalmente, extrayendo hasta 40% de ingresos totales del gobierno federal mediante impuestos y transferencias de Pemex, sin permitir reinversión suficiente en exploración y desarrollo de nuevos campos petroleros. Para inicios del siglo XXI, Pemex enfrentaba crisis severa. Producción petrolera declinaba debido a agotamiento de campos maduros y falta de inversión en exploración. La empresa operaba con deudas masivas, tecnología estaba obsoleta y reputación de corrupción era legendaria. En 2013, gobierno del presidente Enrique Peña Nieto implementó reforma energética controvertida que parcialmente liberalizó sector petrolero mexicano, permitiendo inversión privada, incluyendo extranjera, en exploración y producción, mediante contratos con Estado mexicano, aunque manteniendo formalmente propiedad estatal de recursos del subsuelo. Esta reforma fue denunciada por sectores nacionalistas como traición al legado de Cárdenas y entrega de petróleo mexicano a corporaciones extranjeras.
Defensores argumentaban que era necesaria para modernizar industria petrolera que había sido mal administrada por décadas. En 2018, elección del presidente Andrés Manuel López Obrador representó parcialmente reacción nacionalista contra reforma energética de Peña Nieto. López Obrador prometió fortalecer Pemex, cancelar contratos de exploración con compañías privadas extranjeras que había otorgado la reforma de 2013 y recuperar espíritu nacionalista de Cárdenas. Sin embargo, López Obrador ha enfrentado realidad de que Pemex es empresa profundamente problemática, con deudas de más de 100.000 millones de dólares, con infraestructura deteriorada y con producción continua en declive. Simplemente rechazar inversión privada sin reformar corrupción e ineficiencia de Pemex no resuelve problemas fundamentales. El debate sobre futuro de Pemex y de política energética mexicana continúa siendo central en política mexicana, con tensión permanente entre nacionalismo que valora control estatal de recursos y pragmatismo que reconoce necesidad de capital, tecnología y gestión competente para industria petrolera moderna. Evaluando legado de Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera más de 8 décadas después, podemos identificar tanto logros innegables como limitaciones y consecuencias no intencionadas. Los logros son claros. Cárdenas afirmó soberanía nacional de México en momento cuando países en desarrollo raramente desafiaban corporaciones transnacionales y potencias imperiales exitosamente. Demostró que nación pequeña, con determinación política, podía enfrentar actores mucho más poderosos y prevalecer cuando causa era justa y cuando contaba con apoyo de población organizada. Estableció principio de que recursos naturales pertenecen a naciones donde se encuentran, no a corporaciones que tienen capital y tecnología para explotarlos. Principio que ha sido incorporado en derecho internacional y constituciones de innumerables países. Creó empresa estatal que durante décadas proporcionó beneficios tangibles a desarrollo económico mexicano. Y generó sentido de dignidad nacional y autoconfianza que México podía administrar sus propios asuntos sin tutela extranjera. Las limitaciones y problemas incluyen: Pemex, aunque inicialmente exitosa, degeneró en empresa corrupta, ineficiente y sobreexplotada por gobierno que la trató como fuente de ingresos fiscales fáciles más que como activo estratégico que requería inversión continua. El modelo de empresa estatal monopolista en sector estratégico, aunque apropiado para contexto de 1938, se volvió menos viable en economía globalizada del siglo XXI, donde competencia y eficiencia son cruciales. El nacionalismo petrolero mexicano que Cárdenas inauguró, aunque comprensible y justificado históricamente, a veces se convirtió en dogma que impedía debates racionales sobre política energética óptima para México. Y el culto a personalidad de Cárdenas, aunque basado en logros reales, a veces ha sido utilizado por políticos posteriores para legitimar políticas cuestionables, invocando su nombre sin replicar su integridad personal o su compromiso genuino con justicia social. Comparando experiencia mexicana con nacionalizaciones petroleras en otros países, proporciona perspectiva útil. Algunos países como Noruega gestionaron recursos petroleros mediante empresa estatal con enorme éxito, invirtiendo ganancias prudentemente y evitando corrupción mediante instituciones fuertes y transparencia. Otros como Venezuela convirtieron empresa petrolera estatal en fuente de corrupción masiva y clientelismo que eventualmente contribuyó a colapso económico catastrófico. México se ubica en algún punto intermedio. Pemex proporcionó beneficios sustanciales durante décadas, pero también sufrió problemas serios de mala gestión. La diferencia entre casos exitosos y fracasados de empresas estatales petroleras no parece ser propiedad estatal per se, sino calidad de gobernanza, fortaleza institucional y capacidad de resistir corrupción y clientelismo. La confrontación de Cárdenas con compañías petroleras también debe entenderse en contexto de momento histórico específico de años 30. Era período de crisis del capitalismo liberal tras Gran Depresión, de ascenso de fascismo y comunismo como alternativas al orden liberal, y de cuestionamiento global de imperialismo y colonialismo. En este contexto, acciones audaces de nacionalismo económico, como expropiación petrolera mexicana,
Eran parte de tendencia global más amplia de estados, afirmando control sobre economías nacionales contra fuerzas de mercados internacionales y capital transnacional. Segunda Guerra Mundial y necesidad de cooperación hemisférica contra potencias del eje proporcionó a México ventana de oportunidad donde potencias occidentales estaban menos dispuestas a castigar nacionalismo económico mexicano que habrían estado en otras circunstancias. En conclusión, historia de expropiación petrolera de 1938 bajo Lázaro Cárdenas. Es historia de momento extraordinario cuando líder con principios, respaldado por movilización popular, enfrentó intereses económicos más poderosos del mundo y prevaleció afirmando derecho de nación soberana a controlar sus propios recursos naturales. Es historia que continúa resonando en México y en mundo en desarrollo como ejemplo de que alternativas a dominación económica extranjera son posibles cuando existe voluntad política y apoyo popular. Es también historia que ilustra complejidades y desafíos de nacionalismo económico, que logros iniciales pueden ser erosionados por mala gestión posterior, y que afirmación de soberanía nacional, aunque crucial, debe ser acompañada por construcción de instituciones capaces de administrar eficiente y honestamente recursos recuperados. Lázaro Cárdenas sigue siendo figura heroica, merecidamente admirada en México y América Latina. Y 18 de marzo de 1938 permanece como uno de los días más importantes en historia mexicana moderna, día cuando México demostró al mundo que país pequeño con determinación podía enfrentar a gigantes y ganar, lección que sigue siendo relevante en siglo XXI cuando debates sobre soberanía, recursos naturales y justicia económica global continúan siendo centrales para futuro de millones de personas en países en desarrollo.